Exactamente las 10 de la noche. Sábado 19 de octubre, 10 de la noche. Sábado 19 de octubre, ok, fue Shabbat, hoy es un día importante. ¿Por qué? Porque a una persona en especial se le ocurrió ayunar después de mucho tiempo. Y bueno, hoy me contactó. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste. Ok. Mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Marco Barrientos. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cantamos, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás,
Bueno, se fue la red. Bueno, aquí estamos batallando con internet. Hay un sonido que viene del trono de la gracia. Que está llamando a los que se habían alejado. Escucha la voz de tu Padre que te dice: vuelve a casa, vuelve a casa. Yo estoy abriéndote los ojos, despertándote al Propósito que tengo para ti. Escucha el sonido, escucha el sonido que viene de tu Padre. Ven, acércate, ven, acércate al trono de la gracia, al trono de la gracia, porque el Señor está llamando a los pródigos, está llamando a los que se habían apartado. Este es el tiempo, esta es la hora para volver al trono de la gracia. Este es el tiempo, esta es la hora para volver al trono de la gracia. Este es el tiempo, esta es la hora para unir tu voz a todos los redimidos. Este es el tiempo, esta es la hora para cantar. Exaltado estás, Coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás. Sukkot. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Vamos, exáltale, exáltale. Aleluya, aleluya. Alguien dice amén en esta noche. Hay un sonido que se va a levantar fuerte en México. Es el sonido de los jóvenes, como una fuerza para exaltar al Padre como nunca antes. ¿Dónde están esos jóvenes que levanten la mano? ¿Dónde están esos jóvenes? Y que se despierten los valientes, que se despierten los adoradores. México ha sido de inspiración para muchas naciones,
Por eso estamos aquí hoy en San Marcos, porque Dios ha usado a hombres como Marco Barrientos, a muchos mexicanos que hoy están poniendo en alto el nombre de Cristo, pero viene una generación nueva. Ahí está esa generación nueva. Es un nuevo tiempo para México. Tus hijos se van a levantar con autoridad. Esta generación le pertenece a Cristo Jesús. ¿Están listos? ¿Están listos? Allá arriba, ¿están listos? Que me digan amén los de allá arriba. Que me digan amén los que están en medio. Amén los que están aquí abajo. Levantando las manos. 1, 2. Al contar a 7, tú gritas con toda la fuerza. 3, 4. Porque se está despertando una generación apasionada por Cristo, que hará la voluntad del Padre aquí en México, aquí en la tierra, como en el cielo. 5. Estamos cubiertos bajo la mano poderosa del Eterno. 6. Nadie te podrá hacer frente, nadie te destruirá. Estás del lado del Todopoderoso. Prepárate y 7 grita. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Ok, bueno, ¿qué tal? Buenas noches, son las 10:15 de la noche el día de hoy, el día es 19 de octubre de 2019. No estaba programado obviamente hacer este live, la verdad, como ven atrás, estamos aquí, le pedimos a una amiga, sí, nos hacía el favor de estar aquí en su casa, bueno, y apenas estamos instalándonos, hay muchas cosas por hacer. Pero bueno, ¿qué tal por ahí? El día de hoy una persona, sí, me contactó y resulta, sí, ok, resulta, sí, que hoy siendo sábado, una amiga, no es mi amiga, simplemente una persona muy importante para mí, especial, sí, se le ocurre hoy, después de tantos años,
finalmente el día de hoy, en Shabbat, sábado 19 de octubre de 2019, dentro de la fiesta prácticamente Sukkot, sí empezó el día 13, si no mal recuerdo, la fiesta de Sukkot, ¿sí? Se le ocurre, sí, o finalmente, mejor dicho, ponerse en ayuno y oración después de muchos años, sí, de haber salido de la iglesia. Y es interesante, sí, ¿por qué? Porque justamente hoy, sí, se le levanta en guerra el enemigo. Y obviamente, desde el momento que empezó el día de hoy, sábado, sí, en Shabbat, a hacer su ayuno y oración como reconciliación a Dios, sí, no creyó, que nunca se imaginó, sí, lo que eso provocaría, sí, como respuesta, sí, de parte del enemigo, sí, el día de hoy, sí, por medio de varios instrumentos para hacer la guerra a ella, con tal de que desistiera de su ayuno o de su objetivo, que era reconciliarse o ayunar para Dios, que eso representa humillación, sí, o reconciliación. Y me empezó a decir, Dios mío, sí, la manera en que el enemigo se le manifestó, y dije, bueno, va a ser necesario, por lo visto va a ser necesario, sí, que yo le comparta, sí, o haga un live compartiendo los eventos que sucedieron, sí. Ok, ahí estamos, Facebook Live, sí, va a ser necesario, sí. Entendí que era necesario hacer un live compartiendo, sí, qué eventos o sucesos sobrenaturales sucedieron, sí, cuando yo fui utilizado, sí, para interceder a favor de una persona, sin ser bautizado. Entonces, no es cualquier cosa, sí, retomar los caminos de Dios, mucho menos ayunar y orar después de muchos años de haberse apartado de los caminos de Dios, sí, y mucho que menos es igual hacerlo dentro de una ubicación donde prácticamente no es un lugar, trono, sí, o iglesia, o una morada del Espíritu Santo. O sea, no es lo mismo que tú ores o ayunes, sí, estando en la casa de una familia cristiana, a que lo hagas, sí, en una ubicación o en una colonia, sí, o en una ubicación o una morada donde no hay cristianos. Sí, no es lo mismo, porque estás dentro de la boca del diablo. Sí. Y si tú quieres retomar los asuntos de Dios, ahora comprendemos por qué mucha gente no persevera. Sí, lo estoy viendo con esa persona especial. ¿Por qué no persevera? ¿Por qué? Porque cuando alguien que está en el mundo durante muchos años, peor aún si fue cristiano, y luego regresa o quiere regresar a los asuntos de Dios, sí, que lo que hace el diablo, se le va con todo. Sí, entonces voy a compartir, sí, parte de mi testimonio, para que esa persona que me está viendo yo, sí, y está padeciendo los ataques del enemigo a través del vecino, a través de alguien cercano a ella o a él, sí, a través de, bueno, incluso le han bloqueado el internet, sí. Entonces vamos a compartir parte de mi testimonio para que comprenda, sí, qué es sí, lo que sucede cuando tú, después de tantos años, decides volver a Dios. Sí. O sea, vamos a compartir qué fue lo que a mí me tocó vivir durante el tiempo que fue intercesor de la mamá del peque. Sí, parte de las cosas que se vivió, sí, cuando fui utilizado como intercesor, que yo no tenía ni la menor idea de qué era eso, sí, ni mucho menos tenía la idea,
sí, de a lo que me estaba enfrentando, sí, mas sin embargo, tal como dice, sí, aquí mi life, sí, tal como dice mi life, resistid al diablo y él huirá. Entonces, esa palabra, sí, Santiago 4:7, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ti. Vamos a ver, audio. Sí, tal como dice. ¿Ok? Entonces Santiago 4:7, sí, yo viví lo que dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, Santiago 4:7, sí, prácticamente se cumplió durante este tiempo que yo estuve siendo intercesor. Y estamos hablando que yo también, cuando fui utilizado como intercesor, sí, por dirección del pastor que yo estaba, este, con el que yo acudí para resolver el problema de, de la mamá del peque que estaba endemoniada bajo, por ser víctima de un trabajo de brujería. Sí, ahí era la situación peor, sí, a la situación que hoy está viviendo esta persona. Entonces vamos a compartir, sí, qué fue. Dios mío, todo esto es curioso. ¿Por qué? Porque ¿por qué es curioso todo esto? Porque precisamente es como si Dios tuviera control de todo esto. Sí, de que los recordatorios o recuerdos de hace 2 años está hablando de qué? De demonios encarnados. Donde el ministerio de Rachel Mushala, Rachel y Séfora Mushala, sí exhiben la existencia de demonios encarnados. Y tú dices, bueno, pero eso cómo es, ¿no? O sea, eso en qué parte de la Biblia lo enseña, ¿no? Bueno, sí, cuando tú pides don de discernimiento de espíritu a Dios, sí, Dios te lo da. Entonces tú ya no ves a la persona en carne y hueso, tú lo que ves es al espíritu que porta esa persona. Y eso anteriormente lo compartimos, sí, lo compartimos con mi amigo en la entrevista que le hice a mi amigo, sí, de proyección astral, donde él no ve. Dios mío, se sobrecalentó el celular, a ver si no se apaga y me saca del Facebook. Bueno, donde él no ve la carne, sino lo que ve es el espíritu, ¿sí? Entonces, en esa publicación de Rachel Mushala, ¿sí? Incluso conversación con un demonio encarnado, ¿sí? Ahí nos dice la existencia de hombres o de demonios encarnados, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esta publicación recordatorio, sí, con este live? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes, sí, que el enemigo se te levanta utilizando a tus vecinos, sí, utilizando incluso a un pariente cercano, a tu propia familia, sí, aquí hay otro ejemplo, un haitiano, sí, o un zombie, le disparan más de 100 balazos y no muere. Entonces, cuando tú comprendes cuando tú estás consciente de la existencia de demonios encarnados, pues tú comprendes, ¿sí? O te das una idea a lo que te estás enfrentando, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Porque todo esto es interesante, fascinante, nada es casualidad. Entonces vamos a compartirle, ¿sí? A esa persona especial, ¿sí? Que la razón por el cual, si ella está entrando en ayuno y oración justamente dentro de la fiesta de Sukkot 2019, justamente hoy en Shabbat, si ella fue utilizada o está haciendo un ayuno, si dentro de la fiesta de Sukkot, no es por casualidad, es porque tal y como le dice mi cartel, si ¿qué es un hijo pródigo? Un hijo pródigo es un hijo apartado del mundo. Sí, de eso trató el tema a partir del minuto 7, sí, la canción que puse, sí, donde Dios dice que está abriendo los ojos, despertando el propósito que tiene para ti. Entonces, nada es casualidad, tampoco es casualidad todas las publicaciones que estamos haciendo, sí, tampoco los recordatorios, nada es casualidad, tampoco es casualidad
este video de Alberto Zúñiga, me encanta este varón como predica la palabra. Muy bien, me agrada. Sí, y nada es casualidad, sí. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar, sí. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo estuve viviendo cuando fue intercesor fue precisamente que cuando la mamá del peque, cuando supimos que ella estaba siendo víctima de un trabajo de brujería, Dios, tú me controlas este video porque mi celular se sobrecalentó y en cualquier momento me puedes sacar del Facebook. Cuando se sobrecalienta el celular me bota, sí, y la persona que me presta el celular no está aquí, entonces no tengo el otro celular. Entonces, hasta, bueno, como quiera, si se llega a ir la señal, si se apaga mi celular, como quiera todo queda grabado en Showmore, sí, que al fin y al cabo es donde queda, tiene mejor calidad. Entonces, una de las cosas que a mí me tocó vivir, sí, y aquí estoy compartiendo en pantalla, es que esta persona me dice, sí, dentro de sus comentarios, lo más chistoso es que nunca se me va el internet y preciso se fue a lo que estaba escuchando, alabanza. ¿Qué alabanza estaba escuchando ella? La alabanza que ella estaba escuchando fue la que escuchamos al principio, sí, de Exaltado estás, sí, comienza Marcos y Marco Barriento. Entonces dice ella, me comparte que cuando estaba escuchando esa alabanza, ¿qué es lo que pasa? ¡Pum! Se va al internet. O sea, hay algo que no le gusta al enemigo. Lo que no le gusta al enemigo es que le pongas alabanzas a Dios, ¿sí? Entonces, esto es tremendo. Sí, me hizo recordar que cuando en su momento, sí, la mamá del peque era poseída, sí, lo que me decía mi pastor era, órale, cítale los salmos 35, los salmos 91, los salmos de guerra, sí. Entonces ahí me veía a mí, sí, leyendo los salmos, sí, viendo la manifestación, sí, del demonio en ella, sí. A mí me tocaba leerle los salmos de continuo, sí. Y una de las cosas que hacen los demonios y que hicieron, sí, durante mi periodo de intercesor, que fueron 3 meses antes de llevarla a ella al encuentro, sí, o a que entrara en el proceso de liberación, sí, antes de que ella fuera con la iglesia Pescadores de Hombres, sede Coatzacoalcos, Veracruz, antes de que ella fuera llevada al encuentro para mujeres dentro de esa iglesia, pasaron 3 meses. Entonces, en esos 3 meses, señal de Jonás, sí, yo tuve que contender leyendo la palabra, sí, siendo no bautizado, o sea, siendo yo alguien del mundo, sí, me tocó contender o interceder a favor de ella y contender contra los demonios. ¿Cómo? Leyendo la palabra. Y no hay nada tan frustrante, sí, tan cansado que estar leyendo los salmos, sí, a ella, sí, sabiendo que estaba ella siendo atormentada por demonios, sí. ¿Por qué es frustrante? Porque cuando tú cumples con lo que dice la Biblia, el contexto de la Biblia y la epístola a Bernabé, capítulo 7, versículo 11, sí, que nadie podrá apoderarse del Espíritu Santo de Dios, al menos que sufra muchos, ¿qué? Tormentos y tribulaciones. Entonces, para alguien que está apenas iniciándose en el cristianismo y apenas es un bebé espiritual, sí, le va a costar mucho trabajo, sí, a uno que ya recorrió el camino. Y esa es la enseñanza que nos vino a dar Jesús, que para que puedas recibir el Espíritu Santo, sí, tienes que ser procesado. Entonces, cuando a mí me tocó, sí, interceder por ella, sí, los demonios se burlaban. ¿Cómo que se burlaban? Se burlaban porque cuando yo leía los salmos y decía, tal y como dice la palabra o la Biblia, sí, Dios Padre, por el poder y autoridad que tú nos has concedido, te pido, sí, que la ayudes a ella. ¿Y qué decían los demonios a través de ella? Se reían literal, se reían de mí y decían, tú no tienes autoridad sobre nosotros. Y eso era frustrante. ¿Por qué? Porque tenían razón. Sí, porque para que conforme enseña la Biblia, el ministerio de Jesús,
sí, el contexto de la Biblia, lo que enseña la epístola de Bernabé, capítulo 7, versículo 11, tú tienes que ser procesado, pasado por el desierto, sí, ser quebrantado, como fue Pedro, como fue Job, sí, para que posteriormente venga el Espíritu Santo sobre ti. Entonces lo que ellos decían, bueno, ya llegó la vecina, lo que ellos decían era cierto, sí, ya no puedes contender contra demonios si tú no tienes autoridad y poder, si no te lo has ganado. Entonces a mí lo único que me tocaba era... Estoy transmitiendo. Óyeme, no, ¿qué te dije? Te voy a abrazar. Sí, barbero. Ya, estoy transmitiendo, por favor, no interrumpa. El PEC. Entonces, ¿qué es lo que me restaba a mí hacer? Simplemente lo que me restaba hacer era leer los salmos. Sí, y aquí voy con ese personaje. Sí, y aquí hay una enseñanza para esa persona, sí, que entró hoy en ayuno y oración y simplemente el diablo se le fue encima. Comprendo esa posición en la que está él, ella ahorita. La comprendo, porque yo ya viví eso. Sí, cuando yo decía, por el poder y autoridad que tú nos has dado, simplemente los demonios se reían, se burlaban, sí, y me decían, tú no tienes poder, así, literal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer si tú que me estás viendo apenas estás iniciando, sí, en el proceso o en el cristianismo? ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si te tienes que confrontar, ¿sí?, a una endemoniada como la que se ve, por ejemplo, o sea, ¿qué tienes que hacer? Si te topas un endemoniado, sí, y resulta que ese endemoniado o endemoniada es tu pareja, lo único que tienes que hacer es lo que dice Santiago, sí, 4:7, resistid al diablo y él huirá de ti. Y cuando dice resistid al diablo, sí, a veces tenías que pasarte todas las noches, sí, leyendo la Biblia de continuo, sí, viendo cómo el diablo se te ríe en tu cara por causa de que apenas estás iniciando en el cristianismo, sí, intercediendo por una persona sin ser bautizado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo único que hay que hacer y queda por hacer es que tienes que leer de continuo la palabra, porque es lo único que lo único que va a contrarrestar, sí, las manifestaciones de una o varios endemoniados contra ti. Es lo único. ¿Sí? Entonces, durante contender o ser intercesor de una persona, ¿sí?, o a favor de una persona, ¿sí?, durante 3 meses es muy cansado, porque te da miedo. Sí, papi, callado, papi. Porque llega un momento que te da miedo. Ya te hablé. Si no estés barbero. Ya. Una abeja. Ya, por favor, ya. Porque... Ven para acá, pues. Ya. Llega un momento que te fastidia, sí, y contender de continuo a favor de una persona sin ser bautizado es desgastante, a tal grado que ya te da miedo, sí, cuando oscurece, porque sabes que una vez que entra la noche es el tiempo en que las tinieblas dominan y es cuando se te van contra ti, sí, y te atacan. ¿En qué momento? Cuando estás dormido. Despertarte a las 3 de la madrugada, sí, en medio de una manifestación, sí, que escuchas cachos de caballos afuera de tu casa, sí, no es normal, no es bonito, sí, despertarte en medio de una manifestación de esa clase, sí. Entonces es desgastante y frustrante y atemorizante ser intercesor, y peor aún, ser víctima, sí, de los demonios. Entonces comprendo la reacción de esa persona que hoy me contactó y que después de muchos años, de casi una década, sí, de no estar dentro del cristianismo, hoy siendo sábado dentro de la fiesta de Sukkot, de Otoños de Dios, sí, inicia un ayuno en una ubicación donde no hay cristianos, sí, y al hacerlo se le va el diablo con todo, utilizando todos los instrumentos que tiene a su mano.
Entonces, para esa persona que hoy me contactó y me dijo, sí, de que incluso el internet se le fue, sí, y que no podía escuchar esa alabanza, y cuando llamó, resulta, sí, que en toda el área, en general, se fue el internet. Yo le dije, ¿sabes qué? Hay un principado o un gobernante, sí, que está haciendo estragos para que ni siquiera la alabanza, sí, que hoy compartí en mi Facebook, te llegue a ti. O sea, no podía entrar a su cuenta de Facebook, no podía reproducir, sí, la alabanza, sí, de Marcos Barrientos, que hoy puse, que está al principio de este live, sí, no podía hacerlo dentro de su cuenta de Facebook. Entonces tuvo que escuchar la alabanza a través de mi cuenta de Facebook. Entonces ahí hay una enseñanza, sí, que el enemigo puede hacerle la guerra, sí, a aquellos que se están reconciliando con Dios y están empezando nuevamente, sí, a volverse a Dios, sí, porque apenas están iniciando, son unos bebés espirituales, pero no pueden meterse o intervenir dentro de alguien que ya ha recorrido un camino, como en el caso fue en el mío. O sea, ella no podía reproducir el video o la alabanza de Marcos Barrientos, Exaltado estás, dentro de su Facebook, pero sí podía entrar a mi Facebook y reproducirlo desde el mío. O sea que su cuenta de ella estaba bloqueada. Sí, aquí hay una enseñanza. Sí, ¿por qué? Porque los demonios sí pueden fastidiarte la vida a ti que apenas estás iniciando, pero a mí no. ¿Por qué? Porque hasta mi Facebook sí está bendecido y Dios no permite que el enemigo, como en este caso, intervenga. Entonces aquí hay una enseñanza. ¿Por qué? Porque ya anteriormente compartí, sí, que en una ocasión dentro de una feria se fue la luz en todo el sector donde yo vivía, y que todo el día dentro de las fiestas de San Juan Bautista, por ahí de junio a finales, sí, dentro de ese tiempo o periodo de tiempo, sí, se fue la luz, sí, en el sector donde yo estaba, sí, de continuo todo el día, y a la medianoche se vuelve a ir la luz, y dije, no, esto no es normal. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Sí, ojo, lo que estoy diciendo, a la medianoche se volvió a ir la luz. Entonces yo comprendí que no era normal, sino que era un ataque espiritual. ¿Y qué fue lo que tuve que hacer? Me tuve que levantar y a reprender. Y al momento que yo apenas estaba soltando la palabra, con el Padre Nuestro, volvió la luz. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Sí, que si tú estás apartado de los asuntos de Dios y de repente quieres volverte a Dios, sí, iniciar nuevamente en los asuntos de Dios, ¿qué es lo que hace el enemigo? Te hace la guerra y puede incluso intervenir no solo las llamadas, porque así sucedió conmigo, sino puede bloquear tanto el internet como puede provocar apagones, no solo en tu casa, sino en todo el sector en el que tú vives. Sí, para que quedes en completa oscuridad y pueda él, a través del miedo, terror, sí, tomar control de tu mente y así fastidiarte la vida. Entonces, si tú no comprendes que estás metido en una guerra, sí, espiritual con el enemigo, si tú no entiendes eso y dejas de orar, dejas de leer la Biblia, sí, los salmos, el enemigo simplemente te va a hacer pedazos. Por eso es necesario que si tú estás volviendo de nuevo a los asuntos de Dios, tengas a un intercesor, sí, contigo. ¿Para qué? Para que le haga la guerra y tú estés bajo su cobertura. Así es como yo lo comprendí con el caso, sí, de la mamá de mi peque, cuando ella había sido, sí, víctima de un trabajo de brujería. Sí, porque ahí al que estaba contendiendo, sí, o intercediendo por ella, fui yo. Entonces, si no pudo ella hacerse daño, sí, fue porque estuvo un intercesor a su lado. Y aunque ese intercesor no estaba bautizado, con el solo hecho, sí, de leer la palabra, sí, y creerle a un pastor, sí, de que era necesario leer de continuo, aunque no viera nada, sí, con el solo hecho de obedecer, sí, ella no logró nunca su objetivo. ¿Cuál era su objetivo? Ella se metía, espérame, ya, por favor, ya. Ella se metía, sí, se encerraba en el baño con Gillette, navajas Gillette, ese que utilizan
para rasurarse. Se metía con navajas Gillette dentro de su bolso al baño y ella se encerraba por dentro. O sea que su mente estaba totalmente, sí, controlada. Cuando el enemigo tiene control total de tu mente, sí, y si no tienes a una persona que interceda por ti, eres pan comido. ¿Qué es lo que hacía yo? Lo único que yo hacía de continuo, sí, porque así me lo había ordenado mi pastor, saludos Marlon, era leer y leer y leer de continuo la Biblia, porque eso es lo único que afecta a los demonios, sí, aún sin ser bautizado. Se cumple la palabra, sí, Santiago 4:7, resistid al diablo y él huirá de ti, sí, donde la palabra resistid, Santiago 4:7, sí, va más allá, sí, va más allá de lo que la gente entiende. Entonces, ¿qué eventos sucedieron? Sí, cuando hay intervención o guerra o el príncipe de la potestad del aire, sí, cuando se manifiesta, ¿qué es lo que perjudica o cómo te afecta? Simplemente, sí, un ataque espiritual de esa clase, de un gobernante o de un principado o de una hueste de maldad en las regiones celestes, como enseña Efesios 6, ¿sí? Es de que te puede bloquear la señal de internet para que así no te llegue la alabanza a ti. Y eso, la alabanza no le cause daño, ¿sí? O bloquee, o bloquee, ¿sí? La operación o la actividad de los demonios sobre tu vida. Entonces, un principado, gobernante o una hueste de maldad de las regiones celestes puede bloquear la red, sí, lo puede hacer. De hecho, yo compartí anteriormente, aquí está, dentro de mi live, dentro de mi muro, sí, el día de hoy, compartí por esa razón, sí, el video de cuando yo estaba en un internet, sí, cuando yo estaba en internet, escudriñando el arca del arcángel Gabriel. ¿Qué fue lo que pasó primero? Lo que pasó primero, aquí está, ¿sí? Ataque en el espíritu, el 18 de julio. ¿Qué pasó el 18 de julio? Ok, hubo un ataque en el espíritu en los aires, apagón eléctrico, ausencia de luz y segundo atentado contra la red, el internet, impidiendo así compartir la información. Se apagó la computadora, se fue la luz, hubo un apagón cuando estaba escudriñando el arca del arcángel Gabriel. Sí, en este video que está aquí en pantalla, sí, del pasado 18 de julio, cuando yo estaba escudriñando, por ejemplo, el arca del arcángel Gabriel, ¿qué fue lo que pasó? Vino un apagón primero de la luz. Hago ese live, ¿sí? ¿Y qué viene después? Vamos a escuchar. 7:07 de la noche, 7:07 de la noche, hoy 18 de julio. Discúlpame, ¿se fue la luz? ¿Hubo un apagón? ¿Qué hubo? ¿Se fue la luz? Es que estaba haciendo una investigación y aparte que toda la información se perdió. Entonces se fue la luz. ¿Qué tal, Giselle? Mira, estamos en el ciber. Sí. ¿Y qué crees, Gisela? Caray, estaba escudriñando el arca del arcángel Gabriel. Sí, y que se vino un apagón. Y toda la investigación que estaba haciendo en la computadora, sí, se perdió. Mira, se volvió a reiniciar la computadora. Bueno, entonces, caray, quise subir, bueno, voy a entrar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Sí, de que cuando estaba escudriñando, sí, estamos poniendo de manifiesto, sí, de que cuando hay un ataque en los aires, lo que enseña Daniel 10, Daniel capítulo 10, lo vamos a ver eso, sí, Daniel capítulo 10, vamos a buscarlo. Es un ataque en los aires. Cuando un ataque de un principado, sí, territorial o de un gobernante, sí, puede provocar, lo que puede provocar es de que te afecte, te intervenga o bloquee la señal del internet.
para que así la información que tú estás escudriñando no llegue a ti, como fue el caso del video. Sí, o en el caso de la mamá de mi hijo, sí, hubo interferencia de la señal de la telefonía o de la red, sí, para llamarle al pastor, sí, y el pastor orara por ella. Cuando en una ocasión yo le marqué al teléfono del pastor, sí, para que orara por ella, ¿qué es lo que hacía el pastor? Sí, ponía yo mi celular en altavoz y él oraba. Como él ya era un pastor, él tenía la autoridad y poder, yo no, yo apenas estaba iniciando, yo era un bebé espiritual. Entonces, ¿qué es lo que hacía el pastor? Oraba, sí, a través del celular. El celular es un portal, ya lo sabemos. Al ponerlo en altavoz, ¿qué es lo que hacía? Afectaba sobrecalentamiento. Sí, así no me bota el celular. Afectaba, sí, o afectaba al mundo espiritual y le hacía la guerra a los demonios. Entonces, ¿qué es lo que hace un principado o una potestad, como enseña Daniel capítulo 10? ¿Sí? Lo que hace un principado, un gobernante, una hueste de maldad en la región celeste o el príncipe de la potestad del aire, lo que hace es bloquearte la señal, ya sea de telefonía, de red, o incluso puede provocarte un apagón eléctrico para que quedes incomunicado. En mi caso del video, sí, era para que no escudriñara el tema del arca del arcángel Gabriel. En el caso de mí, de la mamá del peque, era para que el pastor no pudiera orar a su favor a través de un celular. Se escuchaba que alguien sí tecleaba, sí, se escuchaba, o sea, había interferencia. En el caso de esta mujer, sí, de la persona que me contactó, saludos, sí, que fue que me sacó el show. ¿Tienes celular? Sí te dije que iba a hacer live, ¿verdad? Sí te dije que iba a hacer live. Vamos a ponerle pausa. Y huirá de vosotros. Entonces, Santiago 4:7, sí, Baja conexión de red, Dios mío. prácticamente se cumplió durante este tiempo que yo estuve siendo intercesor. Y estamos hablando que yo Bueno, también, para los cuando del fui show, utilizado more, como intercesor, sí, por dirección resulta del que, pastor bueno, en yo el Facebook estaba, Live no se puede. Ya con el estamos. que yo acudí. Ya estamos de nuevo, ok, ya estamos de nuevo, saludos, ok, a ver. Bueno, estamos de nuevo, señores. Vamos a ver qué tal, saludos. Bueno, acabamos de cambiar de celular, este ya chafió. Sí, a ver, ¿dónde estás? Ahí, se cerró una aplicación. Bueno, son las 11:06 del día 19 de octubre, este es el segundo video, sí. Bueno, no se puede. Vamos a ver. La gran controversia, Daniel capítulo 10, versículo 12. Ok, vamos a empezar de ahí. Vamos a empezar nuevamente. Sí, se acaba, son las 11:06 ya. 11:06 del día 19 de octubre, video 2. Ok, este es el video 2, señores. Sí, bueno, no sé, volvemos a retomar el tema. Y aquí es la parte importante de todo esto. Bueno, sí, esta es la parte importante. El video número 1. Bueno, el video número 1. Ok, estamos en línea. Bueno, el video 2. El video 1. Sí, nos queda. ¿Dónde está el video 1? Ok. Video 1 se cortó. Bueno, ni modo. Empezamos con el video 2. Video 2. Bueno, finalmente. Vamos a empezar. Bueno, ok. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, ok, retomamos, ya para terminar. Que hay mucho por hablar, pero bueno. En el Daniel capítulo 10, versículo 12, porque es importante que nunca, sí, se deje de contender, sí, o nunca se deje, sí, de orar o ayunar. Sí, cuando tú iniciaste un ayuno, sí, papi, cállate, papi. Estoy con esto. Sí, cuando tú estás en ayuno, sí, y cuando tú empiezas a ayunar después de tantos años, sí, apartado de las cosas de Dios, sí, cuando tú empiezas a ayunar después de tantos años de estar apartado de las cosas de Dios, sí, en una ubicación que no es de Dios, simplemente, ¿qué es lo que pasa? Se te viene el mundo encima, se te viene el demonio encima, sí, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sí. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sí, un ataque espiritual.
qué? Sí, No voy a orar. en Daniel 10 te especifica. Vamos a ver. Daniel capítulo 10. Sí. Visión de Daniel junto al río, visión de un mensajero, visión de Daniel junto al río, ok, Daniel junto al río Tigris, excelente. ¿Por qué? Porque en 10:12 dice, entonces dijo, no tengáis miedo, Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo, he venido en respuesta a tu oración. ¿Sí? Daniel capítulo 10, versículo 12. Pero, aquí está lo importante, número 13, referencia a la boda del Cordero, ¿sí? Pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Ahora, estoy aquí para explicar lo que le sucederá en el futuro a tu pueblo. Porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. Ok, entonces, ¿qué es lo que... Entonces, ¿qué es lo que enseña el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12-13? Sí, que hay una guerra en el ámbito espiritual. ¿Y cómo se manifiesta? Bueno, de nuevo se fue el internet. Ha estado fallando la red, ok. Ha estado fallando el internet. Bueno, aquí en el celular se fue la red. Sí, se fue la red en el celular. Bueno, a ver. En el Showmore sigue grabando, pero bueno, en el celular se fue el internet. Caray, no supe ni hasta dónde estuvo grabando. Pero bueno, vamos a continuar con el Showmore. Sí, vamos a continuar con el Showmore. ¿Qué es lo que enseña? Sí, o qué es lo que está pasando cuando tú retomas los asuntos de Dios. Sí, estamos viendo, sí, que Daniel capítulo 10 nos muestra, ok, en Facebook ya estamos de nuevo, sí, ok, ya volvimos en Facebook Live, ok, bueno, se había ido la señal, está tremendo, ¿por qué? Porque los recordatorios del día de hoy no solo nos muestran, sí, que hay demonios encarnados, o que el enemigo puede hacerte la guerra, sí, por medio de una persona que no posee el Espíritu Santo, o sea, de un muerto viviente. Cuando tú estás conviviendo cuando tú empiezas un ayuno, sí, como el de Daniel, por ejemplo, sí, que desde el primer día le fue tomado su oración, hay intervención en los aires. Los príncipes de la potestad del aire, como muestra Daniel capítulo 10, 12 al 13, sí, ¿qué es lo que hacen? Se te van con todo. Sí, entonces hay interferencia en los aires, pero el recordatorio del día de hoy nos enseña, sí, que hay demonios encarnados. Sí, ese es el ministerio de las hermanas Mushala. Ok, entonces Daniel capítulo 10, versículo 12 o 13 nos dice que hay príncipes o potestades o principados en los aires. Sí, en este caso nos pone dos ejemplos, príncipe del reino de Persia y príncipe del reino de Grecia, si no me recuerdo. Sí. O sea, el espíritu, pero durante el 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces, ¿qué te da a entender aquí? Sí, tenemos testimonios de personas o de hermanas que han sido separadas de sus esposos por rebeldía. Sí, tengo un testimonio de una hermana que estuvo ayunando y orando solo por agua durante 21 días y en el día 21 justamente al cumplir 21 días de ayuno, sí, Dios se manifiesta o Jesús se manifiesta y le responde su ayuno. Entonces queda a entender Daniel capítulo 10 versículo 13 que hay un tiempo máximo en que Dios se te revela o Jesús te responde, sí, que es de 21 días. Esto tendría que compartir, sí, ese testimonio. Entonces lo que enseña Daniel versículo 10, capítulo 10 versículo 13 es que hay, sí, manifestaciones o principados en los aires. Sí, hay principados en los aires que van a querer que confrontarte o detener la oración, confrontarte para que dejes de orar y ayunar.
y de tener el ángel de Dios que va a entregarte, ¿qué? Un mensaje. Lo hay. Es lo que te enseña. Sí. El libro de Daniel. Sí. Es lo que te enseña. Sí. Porque cuando Dios te manda su mensaje o respuesta, como se lo mandó a Daniel, ¿qué es lo que pasa? Sí. Interviene el enemigo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú como cristiano? Tienes que mantenerte en todo momento, ¿en qué? En ayuno y oración. ¿Hasta cuándo? Hasta que recibas, ¿sí? El mensaje de parte de Dios por medio de un mensajero. Entonces, es lo que enseña la Biblia, pero puedes manejarlo, ¿sí? Puedes palparlo cuando, por medio de este testimonio que estamos dando, ¿sí? Donde qué es lo que está sucediendo con esta persona, ¿sí? Lo que está sucediendo con esta persona es de que se le cortó el internet, ¿sí? Y que hasta el día de mañana va a tener que señal. Entonces, ¿es natural que eso pase? No, ¿por qué? Porque cuando Dios te manda su respuesta por medio de un ángel, sí, ¿qué es lo que pasa? Sí, ¿qué es lo que pasa? Sí, hay guerra en los aires. ¿Cuándo nos enseña la Biblia en Daniel capítulo 10? Versículo 13. Sí, ¿qué es lo que pasa? Que los principados, sí, o los príncipes de la potestad del aire, como el del reino de Persia, que te da a entender que cada reino o cada país o cada nación hay un principado que gobierna. Sí, entonces ¿qué es lo que me dice ella, mi amiga? ¿Sabes qué? Entré en ayuno y oración, pero ¿sabes qué? A la hora de querer ver tu video, sí, o la alabanza de Marcos Barrientos, exaltado estás, que no me permitía el internet entrar y verlo. Entonces le digo, ¿sabes qué? Pues entra por medio de mi Facebook y escúchalo. Y solamente así fue que ella pudo escuchar esa alabanza, por medio de mi Facebook, pero de su perfil no pudo. O sea que el enemigo puede hacerte la guerra, sí, con tu cuenta, pero no con la cuenta de alguien que ya ha pagado el precio o tiene autoridad y poder sobre él. Es lo que da a entender hasta ahorita. Si ella no podía escuchar esta alabanza. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si tú conoces a alguien y le predicas la palabra y él se vuelve a Dios y quiere empezar una relación con Dios, simplemente el enemigo se le va a ir con todo. Y si tú no intercedes a favor de ella, prácticamente la estás dejando sola. ¿Sí? Y obviamente si esa persona no está bien cimentada en la palabra, simplemente se le va a hacer muy difícil volverse a Dios. O sea, porque empieza la guerra contra ella. Ok. Hasta ahora, sí, hemos visto que lo que enseña la Biblia en Daniel capítulo 10, sí, lo que enseña la Biblia en Daniel capítulo 10, ahí está, lo que enseña la Biblia en Daniel capítulo 10, sí, con el príncipe de la potestad del aire de Grecia, ¿sí? Cuando fue en contra de Daniel para que no recibiera el mensaje de parte de Dios, lo que enseña la Biblia, ¿sí? Lo podemos palpar en la actualidad, ¿sí? Con la intervención o la caída del sistema, por ejemplo, del internet, ¿sí? Con la caída del sistema celular, ¿sí? Con los apagones eléctricos. De esa manera es como actualmente, ¿sí? Los principados que hay en los aires, ¿sí? Por cada nación, pueblo, municipio o gobierno o estado, sí, porque hay gobernantes, principados, o sea, de cada reino, de cada estado. El enemigo está ordenado, sí, o está estructurado como lo está la policía o los gobiernos, donde en cada país, estado, municipio, colonia hay un representante. De esa manera también están organizados. Entonces, ¿de qué manera se manifiesta el enemigo? Por favor. Sí, vete a dormir. Ya voy a terminar. ¿De qué manera, si el peque, ya quiero dormir. ¿De qué manera se manifiesta el enemigo en la actualidad? Sí, en mi caso,
intervenía la llamada telefónica. Había apagones en todo el sector donde yo vivía. Sí. En el caso de mi amiga, ojo, por allá. No, ya, vete para allá. No, ya, tranquilo. Puede intervenir la línea telefónica, puede intervenir el internet, puede provocar apagones eléctricos, sí, para dejarte incomunicado, para que no escuches alabanza, para mantenerte en total oscuridad o tinieblas. De esa manera se manifiesta el enemigo. Ya dije anteriormente que dentro de las fiestas de San Juan Bautista en junio, pues lo tengo registrado, sí, se iba y venía de continuo la luz. Y que justamente a la medianoche, sí, se vino un apagón en todo el sector donde yo vivía. No era la primera vez que eso sucedía. Y justamente cuando vino el apagón, a la medianoche, ¿qué tuve que hacer? Me puse a reprender. Y cuando apenas estaba diciendo el Padre Nuestro o iniciando, sí, la oración, volvió inmediatamente la luz. Sí, lo mismo sucedió cuando yo fui intercesor de la mamá del peque. Cuando yo fui intercesor de la mamá del peque, sí, en una ocasión después de irla a dejar a su casa con su mamá, sí, al regresar a mi apartamento, sí, iba en un taxi con un amigo. Y el taxi, al pararse en la esquina, antes de entrar hacia la zona donde yo vivía, sí, se fue la luz. Yo decía, qué raro que a esta hora no hay truenos, no está lloviendo, se vaya la luz en toda la zona y justamente donde yo vivo. O sea, había una total oscuridad. Me fue a dejar el taxista en mi departamento donde yo vivía. Sí, abro el portón a oscuras y a la hora de entrar a mi cuarto me detuve. Y dije, no, esto no es normal. Y apenas que dije, no, tengo que reprender. Yo ya estaba consciente de lo que estaba haciendo o de la guerra en que estaba viviendo. Y al momento de reprender o orar, sí, todo ataque espiritual, volvió la luz. Entonces, posteriormente, años después, vuelve a suceder lo mismo a la medianoche con un apagón eléctrico donde yo vivía. Y dije, no, nuevamente se está repitiendo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Sí, ¿qué es eso? ¿Qué representa dentro de la Biblia o dentro de los cristianos? Representa que es un ataque espiritual en los aires, donde lo que quieren provocar es que te quedes en total oscuridad para que así los demonios hagan de ti lo que quieran. Entonces, para esa persona que está iniciando, sí, el ayuno después de tantos años, sí, que lo está iniciando sola, que no hay una persona que esté intercediendo a su favor, sí, que está rodeada de gente del mundo, sí, y que está en una ubicación donde no hay ningún cristiano, se le va a ir el diablo encima con todo, sí, como ha sucedido en todo el día. ¿Qué ha sucedido en todo el día? Sí, se le fue el internet, sí, y el apagón del internet se le fue o va a regresar hasta el día siguiente, o sea, mañana, domingo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ella? Ella lo que tiene que hacer es estar en continua oración, reprendiendo, leyendo la palabra. ¿Por qué? Así como lo hacía yo. ¿Por qué? Porque simplemente apenas está retomando los asuntos de Dios y no tiene a ningún intercesor cerca de ella. ¿Sí? Y se le va a levantar el diablo, ¿sí? Aún, por lo que me comenta, ¿sí? No solamente con las personas allegadas a ella, sino también aún con los vecinos. Porque me comenta que los vecinos lo que nunca hacen, que es poner música reggaetón, es lo que hicieron justamente el día sábado, el día de hoy, cuando ella inició su ayuno. Sí, y una de las personas que están allegadas a ella le interrumpió varias veces, sí, su ayuno, provocándolo a ira, enojo, contienda. ¿Para qué? Para que deje el ayuno. Entonces, tú no estás consciente contra quién estás contendiendo, pues vas a ser presa fácil, vas a dejar de hacer lo que estabas haciendo. ¿Qué estabas haciendo? Ayunando. ¿Qué estás haciendo? Orando. O sea, el diablo es astuto. Y si tú no vives en el espíritu y comprendes que el enemigo puede utilizar cualquier instrumento para hacerte la guerra, y si dejas de orar, dejas de ayunar, entregas el ayuno, eres pan comido. ¿Por qué? Porque mientras tú estés orando, ayunando, orando, reprendiendo, el enemigo no puede causarte estragos. Sí, podrá provocarte a través de las personas, inclusive a través de los vecinos, inclusive puede apagarte la luz o provocarte que se vaya el internet, pero mientras tú sigas contendiendo, guerreando, el enemigo no puede hacer mucho, no puede hacer más. Sí, el objetivo del enemigo es evitar que hagas el ayuno.
Entonces tú en todo momento, si me estás viendo y eres nueva o te estás retomando los asuntos de Dios, ¿sí? Si estás retomando los asuntos de Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es resistir al diablo y él huirá de ti. Santiago 4:7. ¿Por qué? Porque no tienes a un intercesor a tu lado. Sí, o nadie está intercediendo por ti. Y aunque tengas a un intercesor a tu lado, tú tienes que guerrear tus propias batallas, porque Dios lo que quiere es forjarte un carácter de guerra. Entonces, si tú dejas el ayuno, si tú entregas el ayuno, si tú dejas de orar, simplemente eres pan comido. ¿Sí? Eres pan comido. No has entendido que la guerra es espiritual. No has entendido lo que dice Daniel capítulo 10, versículo 13. No has entendido el ministerio de Rachel Muchala, donde enseña que hay demonios encarnados. ¿Sí? Lo que muestro en pantalla. ¿Sí? Eso que está ahí es un ministerio de Rachel Muchala y Sephora Muchala, donde ellos exhiben lo que yo ya sabía. ¿Sí? En mi video Proyección Astral del pasado 15 de enero, yo entrevisté a un amigo que tiene abierto el mundo espiritual o los ojos espirituales y no te ve a ti carnalmente, sino lo que ve de ti es tu espíritu y sabe discernir qué espíritu está viviendo o morando en ti. Bueno, eso que redacta Rachel o Sephora Muchala, las hermanas Muchala, que incluso está en YouTube, ¿sí? Es lo que yo comparto en mi video del pasado 15 de enero, ¿sí? De Proyección Astral con mi amigo. Sí, que por su genealogía o porque hubo personas dentro de su familia que tuvieron trato o pactos con el oscurantismo, sí, él puede ver los espíritus en las personas. Eso que él me dijo en mi video de Proyección Astral del pasado 15 de enero de 2019 es lo que enseña, ¿sí? El ministerio de Rachel Muchala y Sephora Muchala. ¿Sí? Donde Dios les muestra a través del discernimiento de espíritu que existen demonios encarnados. Entonces aquí hay una enseñanza, ¿sí? De que hay demonios encarnados y que tú, al estar en yugo desigual, no sabes que estás conviviendo, ¿sí? Con demonios encarnados. Y esos demonios, ¿cuándo sabes que son demonios encarnados? Porque simplemente, si aún los cristianos son usados por el diablo para hacerte la guerra dentro de la propia iglesia, si aún la gente que está dentro o a tu alrededor, sí, cuanto más, si estás casada, unida, última vez que te hablo, ¿ok? Última vez que te hablo, o estoy ocupado, última vez, bueno. Peor aún si estás unida en yugo desigual. Sí, peor aún. ¿Por qué? Porque tú, al no estar en los asuntos de Dios y al no pedirle a Dios discernimiento de espíritus, tú no sabes si estás conviviendo con el propio diablo, como que tenemos ahí. Sí, lo muestra el ministerio de Rachel Muchala. Sí. Si tú estás casada en yugo desigual, o tienes un novio en yugo desigual, o una pareja en yugo desigual, tú, por no ser cristiana, y aún los cristianos son engañados, ¿sí? No sabes si estás conviviendo con un hijo del diablo o un demonio encarnado, ¿sí? Y te vamos a mostrar el video que en su momento yo lo tenía, pero lo borraron de YouTube. Sí, veo que lo volvieron a subir, donde Rachel Muchala, sí, los exhibe a ellos. Que ellos mismos fingen ser humanos. El Señor nos reveló que estos demonios humanos no acaban de aparecer y desaparecer en la tierra, sino que nacen y crecen entre los seres humanos, pero en realidad son demonios en un disfraz de carne humana. Su misión es influenciar a las personas en el pecado, para promover el reino de Satanás en la tierra, físicamente incluso. Pueden rastrear sus familias. Padres. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo porque es súper mega importante todo esto. Sí. Es súper mega importante.
Sí. Este es el ministerio de Rachel Mushala. Váyanse para allá, por favor. ¿Estoy ocupado? Bueno, ya saben. Vamos a leerlo. ¿Por qué? Porque si tú no comprendes, si al estar unida el yugo desigual, ya sea por ignorancia o porque no te casaste, me botó otra vez. Me botó el celular. Bueno, continuamos en Facebook Live. Se cortó justamente en este momento. Caray. El diablo está con todo. Me botó. Me botó nuevamente del Facebook Live. Bueno, vamos a ponerle pausa. Bueno, ok, video 3. Caray, tercer video, señores. Ahora sí, hablando del príncipe potestad del aire. Bueno, retomamos otra vez este video. Sí, bueno, creo que el último video, creo que va a ser el tercer video y va a ser el último. Sí, creo que es el más importante porque hemos llegado al punto principal, creo que a la columna vertebral de todo este video, de lo que se quiere enseñar en este video, que es de que el ministerio, sí, de Rachel Mushala y Sifura Mushala, sí, es donde prácticamente lo que yo muestro en ese video. Sí, donde el pasado 15 de enero, sí, yo le hago una entrevista a mi amigo, sí, donde él en ese video comparte que desde los 3 años, si no mal recuerdo, me sacó otra vez. Me acaba de sacar otra vez. Va y viene la señal, ¿verdad? Me sacó otra vez. Ok. Así te dice el Señor, días de gloria, días de bendición, yo traigo para ti. Días de victoria, yo traigo para ti. Bueno. Yo sé que has vivido días de muchos procesos, días en los cuales has derramado lágrimas, días en los cuales te has sentido triste, pero te dice el Señor, esos días de tristeza, de angustia, de sufrimiento, serán cambiados por días de gloria. Alguien está listo, alguien está preparado para entrar en días de gloria, en días de manifestación. Yo vine a hablarle a hombres de Dios y vine a hablarle a mujeres de Dios. Están a punto de experimentar días sobrenaturales, días donde el cielo te va a sorprender. Sí, estoy hablando contigo. Prepárate porque vienen días donde el cielo te sorprende. Vienen días donde los cielos se van a abrir y la sobreabundancia de Dios va a llegar a tu vida, a tu casa. Héctor Pérez, así te dice el Señor, días. Bueno, resulta. Bueno, para esa persona que me está escuchando, al fin y al cabo estos 4 videos, van 4 videos. Ay, Diosito, se ve que hoy es un día importante. Bueno, en el Showmore van, ¿qué? ¿Cuánto tiempo lleva en el Showmore? 1 hora, 14 minutos, 50 segundos, ok. Bueno, este es el 4º video, sí, 4º video. Y voy a enfocarme nada más en una sola cosa. Sí, bueno, acaba de transmitir Héctor Pérez hace 1 hora, así te dice el Señor, días, o sea, donde dice que viene días de bendición. Bueno, esperemos, Señor, porque este celular ya no sirve. Chafio. Entonces, estamos utilizando otro celular, claro. Gracias a la hermana que está aquí presente. Bueno, retomamos el punto, ya para terminar. Y al fin y al cabo estos 4 videos, o este video, era para esa persona que hoy tomó la decisión de ayunar. Permiso. Tomó la decisión de ayunar. Sí, después de varios años que fue apartada del cristianismo, hoy decide ayunar. ¿Y qué es lo que pasa? Se le va el diablo encima. Sí, ella empieza a experimentar, él empezó a experimentar lo que pasó, lo que enseña el libro de Daniel capítulo 10, versículo 13, donde cada país, estado, municipio está gobernado por un principado.
sí, pues está gobernado. Sí, la Biblia enseña que hay un príncipe de la potestad del aire. Bueno, el libro de Daniel capítulo 10, versículo 10, 13, capítulo 10, versículo 13, enseña, sí, que cuando Daniel oró por 21 días, sí, oró 21 días no porque Dios no le haya recibido, sí, su oración, sino porque desde el primer momento que Daniel dispuso en su corazón, Dios le respondió y le mandó al mensajero, tal como enseñan los libros de Enoch, por ejemplo, que ya lo compartí anteriormente, está en mi foto de portada, sí. ¿Qué es lo que hace Dios? Manda respuesta a través de un mensajero. Daniel capítulo 10, versículo 13 enseña lo que hoy esa persona, al iniciar un ayuno, justamente en Shabbat, dentro de la fiesta de Sukkot, sí, dentro de la fiesta de otoño, lo que ella está viviendo, de que el internet se le fue, de que los vecinos se le ocurre hoy poner música reggaetón, cosa que nunca hace. Las personas allegadas a él o a ella se le van encima, provocándole guerra, contiendas o conflictos. ¿Para qué? Para que deje de ayunar. Sí, ya puse como ejemplo cuando fue intercesor de la mamá del peque, previo a llevarla a liberación por medio de la iglesia, pescadores de hombres, Coatzacoalcos. Sí, durante esos 3 meses, por favor, cállate. Durante esos 3 meses fue de guerra continua contra los demonios que ella la tenían sujeta. Entonces, una cosa es guerrear, contender contra los demonios cuando ya fuiste procesado, y otra cosa es guerrear cuando ni siquiera has sido bautizado. Son dos cosas muy distintas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el momento que tú te ganas, sí, la unción del Espíritu Santo a través de tus tribulaciones y sufrimientos, ¿sí? Cuando tú eres procesado, Dios te manda, sí, el Espíritu Santo, conforme enseña el camino que mostró Jesús durante su ministerio, o conforme enseña la epístola de Bernabé capítulo 7 versículo 11, que nadie podrá apoderarse de Dios si no es a cambio de sufrimientos y tribulaciones. ¿Sí? Entonces, es muy diferente que tú contiendas o seas intercesor de una persona, sí, cuando no eres bautizado, cuando no estás bautizado, y otra cosa es interceder a favor de una persona cuando ya fuiste procesado. Son dos cosas distintas. Entonces, estamos compartiendo, o yo le estoy compartiendo parte de mi testimonio a esa persona para que entienda que en todo momento debe de guerrear, sí, de mantener un carácter de guerra, que ella debe de entender que todo el enemigo puede utilizar cualquier instrumento, sí, a cualquier instrumento para hacer la guerra con tal de que ella deje de orar o ayunar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tú oras, ¿sí?, con la intención de volverte a Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Te manda su palabra. ¿A través de qué? De un mensajero. ¿Pero qué enseña Daniel capítulo 10 versículo 13? Sí, que hay principados en cada región del mundo. Sí, tal como está organizado. Sí, por ejemplo, las autoridades. Donde cada reino o país está regido por un gobernante. Así lo mismo, Efesios 6 lo enseña. Entonces, lo que ella está experimentando es lo que enseña Daniel capítulo 10, versículo 13. Entonces, cuando hay apagones de luz, se va al internet, ¿sí?, y hay interferencia, ¿sí?, es señal de que te están haciendo la guerra. Y la intención de ellos es causarte terror, miedo, y vivas en tinieblas. Entonces, una persona que está volviendo a los asuntos de Dios, ¿sí?, o que está ayunando para volver a los caminos de Dios, ¿sí?, es totalmente atribulada y necesita un intercesor. Sí, para eso fue que Dios mandó a Jesús, para que intercediera por nosotros. Si no, simplemente lo que ella está viviendo, sí, o lo que yo en su momento viví, o lo que han vivido aquellas personas que han decidido volver a Dios, sí, simplemente no iban a poder por sí mismas, solos. No es posible. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Manda a su Hijo para interceder por nosotros, y a través de su intercesión, cállense por favor, de su intercesión es como Dios manda los ángeles, ¿sí?, a que contiendan a tu favor para someterlos. Pero es necesario un intercesor, ¿sí? Entonces, lo que enseña el ministerio de Rachel Mushala y Sifora Mushala es lo que yo compartí el pasado 15 de enero, ¿sí? Lo que yo compartí el pasado 15 de enero, ¿sí?, al entrevistar a mi amigo, ¿sí?, con el tema proyección astral, donde ahí en ese video él comparte que debido a los pactos generacionales de sus antecesores o de sus familiares,
¿sí? Él heredó, ¿sí?, los espíritus, o ese don de ver a las personas, no la carne, sino el espíritu. Entonces él puede, ¿sí? Él puede, mi amigo que estoy entrevistando ahí, él puede ver tu espíritu y saber si eres una persona malévola o no. O sea que a personas como mi amigo no puedes engañarlos. Es lo mismo que está enseñando Rachel Mushala y Sephora Mushala en ese testimonio que estábamos leyendo, ¿sí? Entonces es lo mismo. Entonces tienes dos, ¿sí?, fuentes de información y un testimonio que soy yo, ¿sí?, para que sepas y entiendas a lo que te estás enfrentando. Si tú te has casado, o tú vives en unión libre, o tú te uniste, o tienes una pareja en yugo desigual, ¿sí?, sepa que puedes estar viviendo con un demonio encarnado. ¿Qué es un demonio encarnado? Ya lo explicamos anteriormente. Está mi foto de portada, donde los demonios se adhieren al esperma o al óvulo de la mujer, y así es como nacen los demonios encarnados, que es un espíritu adherido, ¿sí?, al bebé. Es lo que muestra mi amigo, y es lo que muestra el ministerio de Rachel Mushala, donde tú puedes estar conviviendo con un demonio encarnado, ¿sí?, y ni siquiera lo sabes ni te das cuenta. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando quieres volver a Dios. Ahí es donde el demonio encarnado se va contra ti. ¿Por qué? Porque no le conviene que tú sigas los asuntos de Dios. Entonces te hace la guerra. Sí, vamos a leer, sí, parte del testimonio, sí, de Rachel Mushala y Sephora Mushala, sí, donde ellas, por don de discernimiento de espíritu, pueden ver los demonios encarnados a través de las personas, o los espíritus o demonios a través de las personas, sí, y Dios le muestra que existen demonios encarnados. Y eso es parte del testimonio que dice Rachel Mushala, es parte del testimonio de mi amigo, sí, que entrevisto en ese video del pasado 15 de enero. Entonces, lo que enseña Daniel capítulo 10, versículo 13, es que el demonio te hace la guerra tanto espiritualmente, ¿sí?, a través de los principados que hay en los aires, como en la carne, materialmente. Y si tú no entiendes eso, ¿sí?, no vas a comprender cuando tu vecino se levanta contra ti en pleno ayuno y oración. No vas a comprender cuando las personas a tu alrededor, ¿sí?, se te hacen la guerra o se van contra ti para provocarte a ira, enojo, y dejes de ayunar. No vas a comprender eso si tú no tienes ese testimonio de Rachel Mushala, Sephora Mushala y el testimonio de mi amigo. Si no tienes ese testimonio o esa información o conocimiento, si el testimonio de una persona que fue intercesor sin ser bautizado de una endemoniada por un trabajo de brujería, como fue la mamá de mi peque, si no tienes estas tres cosas importantes, nunca jamás podrás entender a lo que te estás enfrentando y por qué razón el demonio se te ha levantado encima cuando has decidido ayunar para volver a Dios. Vamos a leer, sí, lo que dice Rachel Mushala. Vamos a leer. Lo que dice Rachel Mushala es prácticamente lo que enseña mi amigo. Sí, los testimonios son mega importantes. Vamos a ver qué dice. Eso está en YouTube. Demonios vienen a la tierra en forma humana, viven entre humanos. Ok, eso lo encuentras en YouTube. ¿Sí? Vamos a leer. Conversión con un demonio encarnado. Sí, justamente día 19, ¿no? Cuando a mi amiga se le ocurre, sí, a esta persona especial se le ocurre hacer un ayuno. Dice, no puedes decir por mirar, solo puedes decir si Dios te los revela. Ok, si te gusta o no, los demonios en forma humana existen. ¿Sí? Por favor. Por favor, bueno, ya te hablé. Ya te hablé. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Dice, si te gusta o no, los demonios en forma humana existen. No puedes decir por mirar, solo puedes decir si Dios te lo revela. Yo personalmente creo que es necesario saber quiénes son estas personas. Por lo tanto,
Creo que los creyentes deben pedir a Dios este don de conocer a estos demonios pretendiendo ser humanos. Yo, mi hermana, mi esposo, mi madre y 2 hermanas de la iglesia han encontrado personalmente a estos demonios que se hacen pasar por humanos incontables veces. ¿Cuántas incontables veces? Encontrarse ha convertido en parte de nuestras vidas, ¿sí? O encontrarlos se ha convertido en parte de nuestras vidas, porque están en todas partes. Esto es porque Dios nos ha permitido verlos, cómo funcionan sus planes para la humanidad. Es una cosa extremadamente compleja y un gran misterio espiritual que solo puede ser revelado por Dios. Esto es por lo que entendemos cuando la gente no puede conseguirlo y no puede creerlo. La incredulidad, sin embargo, no cambia nada. Siempre están trabajando en tu contra. Varias veces cuando él mismo me muestra cómo estos demonios han trabajado y siguen trabajando para destruir a la humanidad, le he dicho a mi hermana y a mi esposo, ojalá Dios nunca hubiera permitido a los demonios venir a la tierra en los disque humanos o en los desguices humanos. El daño es extremo y me hace pensar que no nos queda mucho tiempo para estar en la tierra. No puedes empezar a compartir todas las cosas que hemos pasado por encontrarnos con estos demonios y todo Dios nos ha mostrado en relación con ellos. Pero lo que puedo decirte es que estamos en una batalla seria. Día y noche están trabajando en colaboración con los demonios en el reino espiritual con el fin de asegurarse de que terminen en el infierno. No dejes espacio para Satanás. Me he dado cuenta de que la razón por la que Dios les ha permitido operar de esta manera es porque todos debemos ser severamente probados antes de entrar en el cielo. No pasa nada sin el permiso de Dios. Incluso Satán no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Hay límites establecidos por Dios para el reino satánico. Hay límites de Dios. Hay límites que Dios les ha fijado. No pueden cruzar estos límites. Así que para que se vean en carne humana, Dios les permite hacerlo. Y puede decirlos que son incontables y están llevando. Dejen de estar jugando ya. Dejen de estar jugando ya. Bueno, ya. Como que voy a tener que hacer este video otra vez. Así que para que se vean en carne humana, Dios le permite hacerlo y puede decirlo que son incontables y están llevando a millones al infierno. Esto es lo que me hace a querer exponer cada vez más. Incluso pueden parecerse a las características físicas de su pariente porque roban ADN humano. La vida está en la sangre, dice la Biblia. Entonces aquí te da un entendimiento. E incluso pueden parecerse a las características físicas de su pariente porque roban ADN humano para hacerlos parecer humanos y comportarse como humanos. Así que ese niño, a tu pariente, será un demonio y aún está relacionado contigo. No tienen capacidad para amar o sentir lástima. Todas las emociones son puras pretensiones. Es solo un demonio del infierno que pone a un humano como cuerpo y viene a la tierra, viviendo entre los humanos. Es por eso que tenemos que dejar de complacer a la gente y empezar a complacer a Dios. Van a fingir ser nuestros amigos, pero son nuestros enemigos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con esta mujer? ¿Sí? Que sus parientes incluso se le pusieron en contra. O sea que alguien cercano a ella, siendo una persona muy cercana, se le fue en contra de ella. ¿Por qué? Porque no entiende que está contendiendo contra un demonio encarnado. Y muchas personas están en yugo desigual. Entonces no comprenden que están viviendo, ¿sí? O están unidas con un demonio encarnado. No lo entienden, ¿sí? Y ahí están. Les hace la guerra y les hace la guerra, ¿sí? Y ahí están, cediendo, dejando de ayunar o de orar. Son presa fácil, no entienden a lo que se están enfrentando. Una cosa increíble que he notado, un pastor puede incluso discernir lo que está pasando en sus vidas. Actúan mejor que Hollywood. Saber quiénes son estos demonios son un regalo, mientras el don de discernimiento funciona al revelar lo que está pasando mientras... Ok. Interesante. Ok, se me acaban los datos en Facebook. Valga. Si ahora en el otro celular bueno, ya. He recargado en 3 celulares y en 3 celulares se me acabó el saldo. Voy a terminar. Saber quiénes son estos demonios son un regalo, claro. Saber o tener el don de discernimiento de espíritu es un regalo de Dios. Es un don de Dios.
Mientras el don del discernimiento funciona al revelar lo que está pasando en la vida de alguien. Es posible para un siervo de Dios tener el don del discernimiento, pero no tener el don de conocer al demonio encarnado. Como dije antes, que actúan mejor que Hollywood. Estos demonios pasan por las cosas en la vida, pero todo está establecido por el reino satánico de acuerdo a su misión. Por ejemplo, pueden pasar por infecundidad, luego fingir haber orado y recibido una respuesta de Dios. O pueden pasar por dificultades. Bueno, voy a volver a hacer este video, así que no importa. Lo importante es para esa persona entienda. Sí, no me gusta que haya mucha interrupción. Van 4 videos hechos, entonces no me gusta esto. No me gusta hacerlo así. Voy a volver a hacer este video. Pero es importante que haga este video hoy. ¿Por qué? Porque esa persona está haciendo un ayuno. Sí, me gusta tener mi lugar específico para hacer mis videos. Ahorita no puedo, ahorita estoy aquí. Sí, pero voy a volver a hacer este video. Pero es importante para esa persona que está haciendo el ayuno, que debe comprender contra qué está contendiendo. Sí, como dije antes, que actúa mejor que Hollywood. Estos demonios pasan por las cosas en la vida, pero todo está establecido por el reino satánico de acuerdo a su misión. Por ejemplo, pueden pasar por infecundidad, luego fingir haber orado y recibir una respuesta de Dios. Órale. Sí. Por ejemplo, pueden pasar por infecundidad, luego fingir haber orado y recibido una respuesta de Dios. Son espíritus imitadores, es lo que dice aquí. O pueden pasar por dificultades financieras. Un siervo de Dios que no tiene el don de ver el demonio encarnado, pero tiene el don de discernimiento, puede detectar las dificultades financieras o infecundidad que esta gente va a pasar y decirles al respecto y que van a confesar que es verdad. Y sin embargo, son demonios, ¿puedes ver? Esto se debe a que el don del discernimiento elige lo que está pasando en la vida de alguien. Y estos demonios también tienen cosas que suceden en sus vidas. Aunque estas cosas son solo parte de una misión, lo que estoy compartiendo aquí es lo que he visto. He visto a la gente recibir información sobre lo que está pasando en sus vidas, pero esas personas son solo un demonio encarnado. Los regalos son diferentes. El don de discernimiento va a funcionar diferente del don de la curación. Es lo mismo con saber, no puedes simplemente conocerlo. Dios tiene que revelar. Y estar dispuesto a hacerlo si lo preguntas. Mi esposo, por ejemplo, nunca solía ver nada relacionado con el demonio encarnado, con los demonios encarnados. Un día después de ministrar en una reunión de oración, una joven que yo había visto en realidad como un demonio se acercó a mi esposo y explicó un montón de cosas acerca de lo que estaba pasando pidiendo la oración. Más tarde, cuando le dije que Dios me había demostrado que esa mujer era un demonio en forma humana, mi marido se sentía tan mal. Todo el camino de vuelta a nuestro pueblo... Espérame. Por favor, ya espérame. Ya estoy fastidiado. Más tarde, cuando le dije que Dios me había demostrado que esa mujer era un demonio en forma humana, mi marido se sentía tan mal. Todo el camino de vuelta a nuestro pueblo seguía pidiéndole a Dios que empezara a mostrarle, ¿sí? o empezara mostrando que no quería ser engañado nunca más. Y así es como empezó a verlos. A veces Dios le mostraba a la gente en visiones y sueños y le dijo, son demonios, incluso sus misiones. Es lo mismo con mi madre. Ahora Dios comenzó a mostrarle en sueños, incluso las otras hermanas de la iglesia, Dios comenzó a mostrar a la gente en visiones o sueños. Y les dice que son satánicos y que son demonios en forma humana y sus misiones. Ok. Dios no es respector de personas. No entiendo bien esa parte, esa traducción. Puede mostrarle, ok, Dios no hace distinción de personas. Puede mostrarle a cualquiera. Solo porque Dios no te haya dado el don para conocer a estos demonios no significa que no sea verdad. Solo significa que deberías pedirle a Dios que empiece a mostrar. No sabía lo complejo y sofisticado que es el reino satánico hasta que Dios empezó a mostrar todas estas cosas. Es extremadamente sofisticado, nunca los atrapas físicamente. Están tan bien conectados y tienen una comunicación muy rápida que engañan a cualquiera. Incluso se pueden atacar físicamente y ser enemigos jurados. Y sin embargo, es toda una mentira. Todo es solo una obra, engañando a los humanos y cumpliendo su parte del acto. Como lo hacen los gobernantes, como lo hace Donald Trump, como lo que hacen o actúan nuestros gobernantes, que supuestamente son enemigos. Supuestamente Rusia y Estados Unidos son enemigos. Supuestamente Corea y Estados Unidos son enemigos. Sí,
Pero ¿qué pasa? En realidad son amigos en la alta esfera, entonces están actuando. O sea, ¿qué son? Son demonios encarnados. ¿Sí van comprendiendo? Es extremadamente sofisticado, nunca los atrapas físicamente, están tan bien conectados y tienen una comunicación muy rápida que engañan a cualquiera. Incluso se pueden atacar físicamente y ser enemigos jurados. Y sin embargo es toda una mentira, todo es solo una obra engañando a los humanos y cumpliendo su parte del acto. Ni siquiera sé cómo explicarlo, pero lo que puedo decirte es que Satanás está librando una batalla seria contra nosotros. No vamos a dormir, seamos más oración que nunca. Estos demonios no tienen poder sobre ti si vives en obediencia y estás viviendo una vida en oración. Empieza a pedirle a Dios que te haga saber. Hay algunas personas que han escrito libros en el cielo, pero Dios no los mostró Dios nos lo mostró que son demonios del infierno, simplemente mintiendo. Y me siento tan mal porque he visto a algunas personas decir, ¿cómo es que esta persona vio el cielo y el infierno? Sin embargo, ella usa esto y eso, o sin embargo, ella hace esto y qué. No saben que es un demonio que vino fingiendo ser humano. No lo saben. Una relación personal con Dios es realmente importante porque el engaño es genial. Deja de seguir a la gente, sigue a Dios. No estoy diciendo solo porque alguien es mundano, entonces son un demonio, no. Sí. O sea, no todos los que están en el mundo son demonios encarnados, no todos. Pero Dios te puede mostrar a través de sueños, como por ejemplo, si Dios te muestra que tu pareja o tu amigo o tu familiar, sí, te lo muestra con algo. Si Dios te muestra, sí, por medio de sueño, que tu pareja tiene los ojos oscuros completamente, es una señal de que Dios te está mostrando que estás conviviendo con ¿quién? Con un demonio encarnado. ¿Te acuerdas a lo que platicamos? Lo de la segunda dimensión, donde se ve un niño coreano viendo su reflejo en el espejo. ¿Y qué pasa en el reflejo? ¿O qué pasa en el espejo? El niño, sus ojos se vuelven completamente oscuros. Entonces, ¿qué está dando a entender ahí Dios? Que es un demonio encarnado. ¿Sí? Entonces, Aldo, entonces Dios te puede mostrar de esa manera que tú estás conviviendo con un demonio encarnado y tú ni siquiera lo sabes. Y esto le va a pegar a esa persona que se puso hoy en oración, en ayuno y oración. ¿Sí? Para que aprenda a discernir cómo Dios se comunica, para darte una revelación si realmente, si con que estás conviviendo, si con tu familiar, con tu amigo, con lo que sea, o con tu pareja, o con tu yugo desigual, si estás conviviendo con una persona que es un demonio encarnado, Dios te puede dar revelación por medio de sueño. ¿Sí? Nada más hago este video para esa persona que hoy, después de muchos años, volvió nuevamente a los caminos de Dios y hoy se puso a ayunar justamente dentro de la fiesta de Sukkot y está siendo terriblemente atribulada. Solamente por ella hago este video. Esto no estaba agendado. No me gusta hacer así los live, no me gusta. Pero es importante esta información. ¿Por qué? Porque justamente es el recordatorio o recuerdo del día de hoy. Nada es casualidad. Sí. Dice, estos demonios no tienen poder sobre ti si vives en obediencia, en la obediencia, y estás viviendo una vida de oración. Empieza a pedirle a Dios que te haga saber. Hay algunas personas que han escrito libros en el cielo, pero Dios pero Dios nos lo mostró que son demonios del infierno, simplemente mintiendo. Y me siento tan mal porque he visto a algunas personas decir, ¿cómo es que esta persona vio el cielo y el infierno? Ok, no saben que es un demonio que vino fingiendo ser humano. Una relación personal con Dios es realmente importante porque el engaño es genial. Deja de seguir a la gente, sigue a Dios. Ok, no estoy diciendo solo porque si alguien es mundano entonces es un demonio. No, ok, no todos los que andan en el mundo son demonios encarnados, es lo que ella aclara. Dios nos ha revelado, incluso algunas personas que afirman predicar santidad, pero están en una misión, o sea, son demonios encarnados. No se puede decir físicamente, son mezclados, no se puede decir físicamente, son mezclados, muy mundanos, religiosos, los que se visten decentemente, etc. Hay de todo. Hay verdaderos humanos que están predicando, compartiendo testimonios, pero aún son mundanos. Algunos porque no saben la verdad, otros porque están siendo tercos. Así que no juzgues solo porque como alguien está mirando, solo Dios puede decirte. De hecho, he visto infinidad de demonios, sí, entre grupos que no creen en la santidad del exterior. Y he visto infinidad de demonios encarnados entre grupos que creen en la santidad del exterior. Así que solo Dios puede decirte. ¿Sí? O sea, no puedes juzgar a la ligera es lo que está dando a entender Rashem Mushala. Por último, hay una conversación entre mi hermana y un demonio encarnado. Este es alguien que Dios reveló hace mucho tiempo para ser un demonio en el humano.
e incluso ha estado atacando a mi hermana espiritualmente incontables veces. El demonio encarnado actúa de la misma manera como las brujas hacen. Son capaces de dejar sus cuerpos y atacar a la gente. También dejan sus cuerpos y se unen a los demonios en el reino espiritual. Cuando mueran, dejan el cuerpo humano como el cuerpo y se van al reino espiritual dependiendo de su misión. El cuerpo solamente es un traje, ¿sí? Vuelven a regresar, ¿sí? Encarnados en otro tiempo, ¿sí? Para seguir haciendo daño, es lo que está tratando de decir Hashem Mushala. Sí, son los mismos espíritus. En otra publicación dice Rachel Mushala, sí, que ellos, sí, cuando en los tiempos de Egipto, ellos ya tenían el conocimiento de la luz. Ya tienen cómo crear luz. ¿Por qué? Porque son demonios antiguos, con ciencia y tecnología. Lo dice en otra publicación Rachel Mushala. Vuelvo al post. Dice, esta conversación... Ok, cuando mueren dejan el cuerpo humano como el cuerpo y se van al reino espiritual dependiendo de su misión. Esta conversación se llevó a cabo física y personalmente. Creo que es solo Dios quien mandó a este demonio encarnado para ser descuidado y hablar de esta manera. Por cierto, ya sabíamos esta información del propio Señor. Estas son cosas que él ya había revelado a mi hermano. Acababa de hacer esta pregunta a este demonio encarnado a propósito para escuchar lo que él diría. Solo esperábamos que él, como siempre lo hacen, pero en cambio, así es como la conversación resultó. Dios tiene poder absoluto sobre todo, incluyendo demonios. Creo que Dios debe haber ordenado a este que hable de la forma en que lo hizo. Sí. Esta publicación lo han eliminado varias veces. Pero aquí enseña de la existencia, sí, de demonios encarnados, con una sola misión. Y la Biblia enseña en Mateo 24:24 que se levantarán o se resucitarán falsos ungidos que engañarán, de ser posibles, a los elegidos. Y este testimonio de Rachel Mushala o Sifra Mushala es prueba viviente de que en estos tiempos Dios está revelando su existencia. Sí, y en el post original, si no mal recuerdo, menciona a Cash Luna, menciona que hay gobernantes que son demonios encarnados. No tengo el post completo por lo que veo. Sí, o no está todo traducido. Sí, no está todo traducido. Pero ahí está el post, ahí está el enlace de YouTube. Sí, y justamente eso es lo que... No, ¿cómo sabes que hablé de ti? No, Mi es que yo amigo, te vi a ti, te pasó te vi a mi 15 amiga hablando de mí, dijeron esto y esto y esto y esto y esto. Y digo, oh, caray, ¿cómo sabes? No es que los dones que yo cargo o los espíritus, ¿sí?, que él logra ver, le muestran, le revelan todos los secretos que tú hagas. Dije, caray, ahora resulta que voy a tener que cuidarme hasta de lo que digo de ti. Sí, entonces, ¿por qué? Porque es lo que hacen los espíritus. ¿Sí? Logran ver, sí, y logran, no solamente logran verte espiritualmente, sino que pueden ver los secretos, pueden escuchar los secretos. Sí, y él es en esa ocasión me lo dijo. Bueno, entonces tenemos como esta noche como invitado, yo no acostumbro a hacer esto, sí, pero Ahí queda ese video como testimonio. Voy a poner los enlaces en este live. Entonces, resumiendo, volviendo al tema, ¿sí? Volviendo al tema, para esa persona tiene que comprender, ¿sí?, que no estás contendiendo contra sangre y carne, sino que estás contendiendo, ¿sí?, contra demonios encarnados. Y si estás en yugo desigual, ¿sí?, puedes estar conviviendo con un demonio encarnado. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa sucede cuando de nuevo quieres regresar a los asuntos de Dios? Es que no solamente los principados o los príncipes, ¿sí?, de cada región del país, como el príncipe de Persia o Grecia que muestra Daniel capítulo 10 versículo 13, ¿sí?, no solamente ellos se te van encima obstaculizando la luz, ¿sí?, para ponerte en oscuridad, obstruyendo que la línea telefónica o de internet, sino que también aquí en la tierra hay demonios encarnados, sí, que te van a hacer la guerra. Entonces, cuando tú quieres volver nuevamente a los asuntos de Dios o ayunar en pleno Shabbat, que no es cualquier día, es un día importante, mucho menos, sí, cuando
O mucho más cuando estás lo haces dentro de la fiesta de Sukkot, por ejemplo, como estamos ahora en este tiempo. Sí, que lo que hace el enemigo se te va con todo. Entonces tú debes de entender, sí, que no estás contendiendo contra carne y sangre, Sí, entonces todo momento, si entraste en ayuno y oración, debes de mantener, sí, o resistir al diablo y él huirá. Sí, así como en su momento pasó conmigo cuando yo contendía o intervenía o intercedía a favor de la mamá de mi peque. Sí, que los demonios se burlaban, se rían, es que tú no tienes autoridad ni poder. Sí, ¿por qué? Porque apenas estaba iniciando en los asuntos de Dios. Sí, entonces si no tienes a un intercesor cerca de ti, eres pan comido. Sí, y eres pan comido si no dejas o si no entiendes que no debes dejar de orar. Sí, reprendiendo, leyendo los salmos en contra de los demonios. Si tú dejas de orar, sí, eres pan comido, compréndelo, eres pan comido. Sí, si dejas de orar o leer los salmos, sobre todo en las noches, eres pan comido. Sí, entonces, desde el momento que el enemigo se te va contra ti, de esa manera, manifestándose, tú debes de entender que estás en guerra. Sí, y debes de contender. No debes de dejar de soltar la palabra, porque es lo que yo hacía, yo no soltaba la palabra. Sí, llegó un momento que el demonio, sí, se manifestó a través de la mamá del peque, agarró una tijera y me quiso apuñalar. Sí, como no pudo por un lado, porque yo vi cómo su mano rebotaba, sí, se cambió la tijera y me quiso apuñalar del otro lado. Sí, y yo con las dos manos ocupadas leyendo los salmos, riéndome, burlándome del demonio. Sí, ¿por qué? Porque pensé que como tenía las dos manos ocupadas no había un ángel que me cubriera. Sí, y yo fui testigo de eso. Entonces, si tú no comprendes a lo que te estás enfrentando, eres pan comido. Así que debes vivir en el Espíritu y comprender, entender que en ningún momento debes de bajar la guardia y siempre por cada manifestación que el enemigo haga contra ti, ya sea, sí, a través de que te falla el internet, la luz o lo que sea, o a través de tu propia gente a tu alrededor, si tú no entiendes que estás contendiendo, estás en guerra, sí, y dejas de ayunar y dejas de orar, o entregas el ayuno y dejas de orar, eres pan comido. ¿Sí? ¿No has entendido a lo que te estás enfrentando? Entonces, este video, al fin y al cabo, es para esa persona. Sí, que debe comprender a lo que se está enfrentando. Sí, debe comprenderlo. Y para aquellos que quieren volver a los asuntos de Dios, tengan esto como referencia. Sí, lo que enseña Daniel capítulo 10, versículo 13, lo que enseña mi video, sí, proyección astral, donde un amigo ve los espíritus, no tu carne, sino ve tu espíritu. Sí, y este testimonio de Rashem Mushala y mi testimonio para que comprenda lo que te estás enfrentando. Bueno, lo dejo. Ya es tiempo de terminar este video. Saludos. Saludos, Luis. Graciela, saludos. Usted sí fue, ok, saludos. Saludos, Eli. Maybe. Saludos, ok. Árabe, entiendo yo, ok. Bueno, los dejo, es todo. Sí, voy a... el show more lleva 1 hora 48 minutos 53 segundos. Entonces voy a finalizar este video, ¿sí? 4 intervenciones, se fue el internet, se acabaron los datos, bueno, tuve que cambiar mi celular, se calienta. Entonces, bueno, los dejo. Este video no estaba agendado, pero como veo que era importante por el asunto de esta niña que empezó su ayuno después de muchos años, bueno, es importante hacerlo para ella. Bueno, Gisela, saludos, Gisela. ¿Alguna pregunta, Gisela? Buenas noches, ok. Graciela, ok. Graciela, por ahí tenemos un asunto pendiente. Saludos, Gisela. Bueno, ok. Bueno, me tengo que despedir. Ya es tarde. Son las 12:31 de la mañana. Ya la medianoche. ¡Wow! Es la medianoche. Bueno, sabemos lo que significa. Para esa persona que entró en ayuno y oración, le recomiendo que a partir de la medianoche, sí, esté pendiente, ayunando y orando constantemente. Porque si el enemigo se te fue con todo en el día, ¿qué será en la noche? Así que espero que tengas a un intercesor a tu lado, ¿sí? Para que le haga la guerra al diablo y te deje en paz. Sí, aquí donde entra el intercesor. Ojalá y tenga un intercesor. Si no, pues vamos a tener que orar por ella. Sí, es lo que vamos a tener que hacer. Pero bueno, los dejo. Es todo. Bendiciones. Hasta luego.